Buenas tardes. Espero que esté muy bien. Vamos a trabajar lo que es la cuarta lección. Eh, Ahorita ya hemos tenido un recuento de un acercamiento a las categorías que nos permiten clasificar o ordenar los datos para realizar un análisis y hemos conocido un poco sobre diferentes alternativas para el análisis de los datos, orientándonos siempre con una visión hacia lo espacial. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a compartirles algunas herramientas de cartografía participativa que nos permitan visualizar eh, posibles usos y posibles eh, formas de aplicación de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. ¿Ok? Herramientas de la cartografía participativa. Vamos a ver los mapas temáticos, los mapas de percepción y los sistemas de información geográfica. ¿Cómo puedo yo representar la realidad cartográficamente? Una de las características que tienen los mapas es que nos permiten trasladar hacia ellos información que está en la realidad y concretarla o minimizarla o agruparla en un plano. Ahora bien, la forma como nosotros lo podemos representar es a través de puntos, ¿verdad? Que pueden ser casas, edificios, instituciones, personas, vehículos, actividades. Podemos representarlos también a través de líneas, como por ejemplo la red vial, la red hídrica, las costas, las rutas, las isolíneas, que son las líneas de temperatura o de precipitación, entre otras. Y también podemos hacer polígonos, que son áreas, ¿verdad? Terrenos, cantones, ¿verdad? Distritos, áreas, ¿verdad? Que son de estudio, zonas, zonificaciones que nosotros queramos hacer. Entonces, al final, la cartografía se ve enriquecida porque lo que hacemos es que representamos la realidad a través de estos tres sistemas. Tenemos la práctica 6, que es abrir My Google Maps y concentrarse en la región marino-costera de Quepos. Quisiera que buscaran en My Google Maps el área marina de Quepos y que identifiquen con líneas, puntos o polígonos los elementos estudiados durante los días de trabajo que hemos visto hoy, como espacios públicos, cuáles podrían ser espacios públicos de pescadores, ecosistemas marinos, tipos de playa o áreas de manglar, corrientes, áreas de amenaza, zonas de inundación y otras cosas que ustedes crean necesarias para poner en efecto eh, el uso de las líneas, los puntos y los polígonos. Lo que yo quiero es que ustedes puedan representar 2 o 3 elementos de cada uno de esos, de líneas, puntos o polígonos. Y allí ustedes podrían señalar qué es lo que quieren, digamos, identificar ahí, ¿verdad? My Google Maps les permite poner que están identificando en esa línea, en ese punto, en ese polígono. Entonces, me gustaría que ustedes se enfrentaran al programa, que identificaran, ¿verdad?, dónde hay líneas, dónde es que se usa en el programa para poner puntos, líneas o polígonos, y que identifiquen varios elementos que estén en quepos relacionados con espacios públicos de pescadores, algunos que señalen algunos ecosistemas marino-costeros como si hay tipos de playa, entonces diferenciar 2 tipos de playas, si hay manglares, diferenciar dónde están los manglares de otras áreas, corrientes, y eso les va a permitir a ustedes ver cuál es la dificultad o cuál es la facilidad en el manejo de ese tipo de programas para realizar algún tipo de cartografía. Esa sería la práctica 6 y hoy la estaríamos esperando a más tardar a las 11:30 de la tarde para poder hacer su devolución al siguiente día. ¿Cómo cartografiar el espacio geográfico? Ya habíamos visto en los conceptos de que el espacio geográfico tiene diferentes características. Una de ellas es que es medible, ¿verdad? Entonces, la cartografía es una herramienta que permite trabajar el espacio geográfico, el espacio que es posible de medir. Este es un ejemplo de lo que sería tal vez un mapa de isolíneas. Estas son las isolíneas.
puede ser, las isolíneas pueden representar polígonos, pero vean que, digamos, en este caso tienen que ver con precipitación. Entonces, los colores más bajos son precipitaciones más bajas, y estas son precipitaciones medias y precipitaciones altas. Este tipo de trabajo se puede hacer de forma con sistemas de información geográfica, de forma digital, pero también existen otras formas como las triangulaciones, la triangulación de Thyssen, por ejemplo, que permite trabajar, digamos, este tipo de mapas que permiten ver escalas, ¿verdad? O agrupaciones de valores de acuerdo, digamos, a la cantidad, en este caso, de precipitación. Eh, un mapa, tal vez, lo interesante es eso, ¿verdad? Si nosotros volvemos a ver la imagen anterior, vamos a encontrar de que tiene, de que tal vez a nosotros no nos esté, no nos esté generando ningún problema porque no estamos ubicados o viviendo en esa región. Sin embargo, para personas que viven allí, posiblemente ese mapa tenga más representación o pueda ser más representativo de estas personas. Sin embargo, eh, lo que sí es cierto es que el mapa permite, aunque no estemos allí, tomar decisiones sobre un espacio. Lo que pasa es que a veces es muy difícil, ¿verdad? Porque como vemos en esta imagen, a la hora de que, aunque el mapa nos permite no estar en el lugar, ¿verdad? Y poder tomar decisiones sobre lugares donde tal vez no podemos llegar como agrupación, eh, cuando estamos reunidos pensando en lo que se quiere trabajar, lo que se quiere modelar la tierra, o se quiere hacer, pues existen diferentes ya iniciativas y diferentes ideas, diferentes posturas, ¿verdad? Perspectivas que hacen que pues la discusión sobre lo que se hace en el territorio sea más difícil. Sin embargo, el mapa es una herramienta que permite visualizar elementos sin tener que ir al campo. Bueno, entonces es muy útil para poder trabajar con personas que sin tener que estar trasladándonos al campo a investigar. Casi que esa es la utilidad más fuerte que se tiene. Y si estamos en algún momento sentados con un grupo de personas aplicando herramientas de cartografía participativa, entonces hay que tomar eso en cuenta, de que lo que estamos haciendo es una estrategia que en realidad nos está evitando ir al lugar y el mapa nos está colaborando para visualizar posibles usos o posibles actividades. Como vemos en la imagen, algunos van a hablar de deportes, otros van a hablar de economía, otros de protección, otros de actividades deportivas. Por ejemplo, el del kayak se fue, dejó el kayak botado y se fue, pero no le interesó. Entonces, es muy importante que tener en cuenta que el mapa como tal, a la hora de presentarlo frente a las personas, se convierte en una herramienta estratégica para tomar decisiones sobre el espacio. Eh, la construcción de una cartografía no es solamente, puede, puede ser no solamente el hacer el dibujo de la línea, los puntos y los polígonos. La construcción de una cartografía puede llevar también a construir o a requerir de información espacial que hay que aplicar diferentes actividades participativas o de investigación para poderlos complementar. En esta imagen, por ejemplo, se estaba haciendo una cartografía de la tubería para el acueducto de Cabuya. Y bueno, la idea era que se pudiera eh, georreferenciar toda la infraestructura, pero también conocer con participantes, con las personas que viven en esa población, eh, ideas sobre, bueno, el acueducto, sobre su historia, sobre la organización, sobre cómo se administra, ¿verdad? Y que el mapa no solo fuera una representación de dónde estaba la información de infraestructura, sino que también se veía acompañado de un informe sobre temas organizativos. Entonces, en este caso, por ser un proceso de extensión, nos vemos acompañados también de estudiantes y en este caso es un estudiante
de la carrera de cartografía de la UNA, que hizo su práctica con nosotros y nos ayudó en esa parte. Y en la imagen de abajo, pues el proceso de compañeros del PIC, llevando paralelamente un proceso con actividades participativas con padres de familia. La cartografía ha variado, digamos, antes no se hacía de esa forma, ¿verdad? Eh, la forma como se construyen los nuevos mapas es muy distinto como se construían anteriormente. Ya hablamos de cómo se nota el paso entre el nacimiento del plano cartesiano hacia nuestra era y cómo los mapas se diferencian entre antes y después de ese momento. Entonces, podemos ver que estos son como mapas, bueno, son tipos medievales, ¿verdad? Yo los comparo con El Señor de los Anillos, ¿verdad? Y así era como se hacía la cartografía antes, ¿verdad? Ahora ya la cartografía es más cuantitativa, es más técnica y permite un nivel de precisión y exactitud que ya va por milímetros. Los mapas de percepción. La geografía de la percepción y del comportamiento un tipo de geografía que nace en 1960. Está muy relacionada con la cartografía participativa. ¿Por qué lo quiero mencionar? De entre tantos diferentes tipos de geografía que sean y perspectivas teóricas de geografía que existen, la geografía de la percepción delimita o nos da insumos para poder, eh, para poder presentar los comportamientos o las percepciones de grupos humanos importantes en el área de estudio que estamos trabajando. Una de las características de la geografía de la percepción es que las personas deciden su comportamiento en función de la percepción que tienen del espacio. Entonces, allí es donde nosotros por ahí donde la cartografía participativa puede entrar de lleno y donde desde la geografía de la percepción, la cartografía participativa encuentra como las sabanas para atenderse, ¿verdad? Un área donde puede estar tranquila y desarrollarse y desenvolverse de la mejor forma. Si trabajamos cartografía participativa desde una perspectiva más técnica o más tecnológica, es posible que nos veamos limitados, digamos, a los conocimientos que tenemos y vayamos a imponer conocimientos a las poblaciones que vayamos a visitar. Mientras que si trabajamos desde una posición en la que las personas deciden su comportamiento en función de la percepción que tienen en el espacio, entonces estamos hablando de que les estamos dando la posibilidad de participación. Entonces ya se vuelve una cartografía de la participación más que participativa. Las personas es crítica, ¿verdad? Es subjetiva, ya que depende mucho de la subjetividad de cada una de las percepciones que estarían ahí. Y se basa mucho en la observación, ¿verdad? Pero, sin embargo, es más en el uso de los sentidos, ya que podemos estar trabajando también temas de olores, eh, por ejemplo, los mapas de percepción de contaminación de ríos o de contaminación del aire o mapas de sonido, etcétera. Geografía de la percepción y del comportamiento. La geografía de la percepción critica los presupuestos positivistas, los presupuestos positivistas y cientistas, demostrando la pobreza de los modelos teóricos de la geografía analítica. Al ser tan crítica, esta geografía de la percepción pone en evidencia la delgadez con la que muchos enunciados científicos eh, explican la geografía. Y eso es una característica que la hace única, ya que al tomar en cuenta la percepción de las personas, se está tomando otros criterios, otros simbolismos, otras formas de conocimiento, de entender las realidades. Y de esta forma, entonces, va a haber contraposición con los presupuestos positivistas o cientifistas. Sin embargo, la idea es no caer tanto ni en un extremo ni en el otro.
ya que podríamos caer en el extremo de que se trabaje directamente con imágenes satelitales, utilizando supercomputadoras, una gran cantidad de datos, ¿verdad? Y esto no, por más que podamos tener esta información eh, eh, a mano, ¿verdad? Que nos permita, por ejemplo, llegar a atender o a predecir, por ejemplo, un huracán en cuestión de horas, lo que antes costaba semanas, eh, pues nada se puede hacer, no se gana nada si no se ha trabajado a nivel local las relaciones para el tema de emergencias o de evacuaciones o de alertas. Entonces, la cartografía participativa puede brindar colaboración tanto para procesos a nivel globales como regionales como locales. Eh, la cartografía participativa también permite el poder observar a primera mano elementos que no están, como yo decía ahora, no están presentes en el lugar donde estamos haciendo el taller, ¿verdad? Y es hasta el momento, y el momento que lo observamos ya lo tomamos en cuenta. Entonces, el poder agrupar, como se ve en esta primera imagen, ¿verdad? Agrupar elementos dentro de un área, ¿verdad? En este caso un polígono, y estos elementos son puntos, y vean que está compuesto de líneas, que son los ríos, que permiten orientar a la persona que ve el mapa, pero también permiten darle atributos a esa característica, ¿verdad? En algunos casos el río puede ser delgado, en otros casos el mismo río puede ser más ancho y esa información está diciendo cosas, ¿verdad? Lo interesante es que, por ejemplo, este señor que está poniendo aquí este punto y lo está priorizando allí, es una percepción frente a otros que pusieron estas imágenes y esos elementos, los símbolos en otras situaciones. Lo mismo lo vemos aquí, ¿verdad? Que hay tres personas que están haciendo diferentes puntos, líneas, ¿verdad? O símbolos o polígonos que hace que se vuelva, digamos, cada una percepción distinta. Sin embargo, ya aquí estamos uniendo las diferentes percepciones en un colectivo que tomó una decisión de plasmar esa realidad de esa forma en ese mapa. Entonces, tipos de herramientas y usuarios. La actividad participativa de cartografía que se escoja realizar depende del contexto social y no de los materiales, ¿verdad? Entonces, muchas veces estamos nosotros muy preocupados por el tipo de materiales que vamos a utilizar y tal vez no hacía falta tanto recortar estos elementos, estas cositas, estos símbolos, sino que con un papelógrafo y un pilot y un lápiz de colores se puede trabajar la temática. Entonces, lo importante no es tanto como los materiales, sino el contexto social en el que voy a trabajar y, como les decía, el poder construir ahí una estrategia para poder aplicar la estrategia de la cartografía participativa. Ya la cartografía no solo depende de la expresión de la persona sobre el espacio, es posible elegir planos o lienzos para objetivizar lo subjetivo. Bueno, entonces nosotros puede, aunque estamos promoviendo que se utilicen alternativas que vengan desde las mismas personas que participan para decidir cómo representar el espacio, también nosotros podemos eh, promover el uso de espacios para construir la cartografía. Pero en este caso, pintura sobre las manos, ¿verdad? En este caso se escogió usar Google Earth. En este caso se decidió usar maquetas, ¿verdad? En este caso hacer vasijas. Entonces, lo que sí es que es importante es que haya esa sensibilidad, ¿verdad? De no llegar a imponer, porque puede ser que lleguemos a trabajar directamente con la versión digital y hay personas que no conocen el uso de ese tipo de herramientas o de materiales, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo más recomendado es trabajar con lo más básico, ya que lo importante está en la construcción de la herramienta y la contextualización geográfica que se vaya a trabajar, como lo hemos visto. ¿Qué es cartografiable participativamente? Los otros sentidos como los olores, la música, los sabores, historias, historias heroicas o historias invisibilizadas, miedo, extracciones,
Cuando hablamos de extracciones puede ser de recursos naturales, ¿verdad? Rutas, ¿verdad? Reproducción de la fuerza de trabajo, para hacia dónde, esa movilidad de la fuerza de trabajo, rutas de dónde se mueve la materia prima, de dónde a dónde, eh, rutas familiares, ¿verdad? A dónde se va a comprar, a dónde se va a entretenerse familiarmente, a dónde se va a estudiar. Éxodos, ¿verdad? De grandes grupos sociales que migran. Eh, estos son elementos que son posibles de encontrar a través de la geografía de la percepción, pero cartografiándolo participativamente. Nuevas geografías como nuevas proyecciones, nuevas direcciones, nuevas herramientas alternativas, datos espaciales subjetivos, la localización de actores, de recursos, acciones sociales, amenazas, las subjetividades locales como sentires, saberes, discursos, violencias, vulnerabilidades. Todos estos elementos se complementan con elementos de la cartografía tradicional también. Por ejemplo, esto es muy importante porque si esto es un ejemplo de cómo se trabajó el área marina de pesca responsable y la venado, que inició con imágenes como estas, que son cartografías muy simples que Icopesca construyó en el 2007, en donde señalaba, por ejemplo, acá las zonas de crianza para lo que era el pargo mancha, ¿verdad? Y señalaba el área donde estaba el venado y lo mismo esta área para la corvina reina. Entonces, esas zonas llamaban la atención para la población, quienes pedían entonces que se pudiera hacer un área en donde controlada de protección, de uso, digamos, de protección, pero también de extracción. Ahí fue donde nació la idea de construir el área marina de pesca responsable. Se encontró también relaciones de reproducción con especies, como por ejemplo el camarón blanco y la relación que tenían con el manglar. Estos eran estudios que ofrecía en su momento el Incopesca, que llegan a los pescadores y que además a ellos les interesa para poder generar una propuesta que justifique el por qué hacer un área marina de pesca responsable. Entonces vemos cómo, aunque no se está haciendo cartografía participativa, el proceso de llevar estas imágenes, de llevar esta información de investigación, traducirla, llevarla a la población y presentarla, es también cartografía participativa, ¿verdad? Estamos en este caso, es una especie de proceso inductivo, en donde estamos llevando información, ¿verdad? De instituciones que llegan a los pescadores y que alimenta las ideas que ellos construyen. En este caso, es una práctica que trabajaron dos estudiantes de geografía para conocer temperatura del mar y la relación con estos diciembre de 2014 y enero de 2014. Y estos son es la temperatura también con sitios de pesca de dorado. Y vemos que de acuerdo al cambio de la temperatura, la pesca varía, ¿verdad? Hay cambios en los sitios en donde se está pescando. Eso es porque la especie persigue la temperatura y el pescador va detrás de la especie. Entonces, teniendo una visión regional de cómo trabajan esos cambios de temperatura, ¿verdad? Y de cómo además esa especie se mueve, es posible conocer entonces, construir relaciones biogeográficas y poder entonces determinar políticas o generar gobernanza sobre el tema de pesca o el tema de zonificación espacial marina. En este caso, es información que si no se construye o no existe alguien que pueda facilitarla o explicarla, pues como decíamos al principio del curso, es información que no se sabe leer o no se podría leer hacia primera fuente y no serviría de nada, ¿verdad? Entonces, muchas veces el papel que jugamos nosotros como cartógrafos o cartógrafas, cuando trabajamos cartografía participativa, no solo se basa en ponerlos a ellos a trabajar, a pintarse las manos o a pintar un papelógrafo, sino también hay momentos en los que se puede llevar información cartográfica que les permita a ellos tomar decisiones sobre áreas sobre su territorio, en este caso el territorio marino. Una ayuda para este tipo de trabajo son los sistemas de información geográfica. Y bueno, los sistemas de información geográfica
son herramientas que se han puesto de moda más recientemente. Sin embargo, como vemos, ya desde 1962 ya se está visualizando cómo almacenar la información geográfica a través de un sistema computacional y que permitiera poder, poder correlacionar la información cartografiada como o representada en puntos, líneas y polígonos a bases de datos. Entonces, yo podía ya construir un dato espacial, como por ejemplo, puede ser un punto georreferenciado que estaba sobre, no sé, un hidrante, ¿verdad? Y ya puedo alinearlo en una base de datos en donde puedo agregar atributos que me permiten decir, bueno, cuánta agua está en ese hidrante, qué color es el hidrante, cuándo se puso el hidrante, cuándo se le dio mantenimiento. Y eso es la ventaja que tienen los sistemas de información geográfica, que es una cartografía que está alineada a bases de datos. Entonces, al yo tener esos bases de datos y yo poder manipularlos, puedo manipular también la cartografía. Esta herramienta ha estado muy relacionada con el uso de imágenes aéreas. Hay que recordar que tradicionalmente todos los mapas del mundo casi que se han hecho de esa forma, digamos, por lo menos los mapas modernos, con el uso de sistemas de imágenes. En su momento, las primeras se tomaban, por ejemplo, desde globos, ya después se utilizaron aviones. Por ejemplo, aquí se ve en 1903 que se les montaba cámaras a las palomas para que la cámara abriera el obturador cada 30 segundos y así iban obteniendo entonces imágenes y al azar, ¿verdad? De acuerdo a lo que la paloma captaba y permitía entonces reconocer qué es lo que estaba sucediendo en el espacio. Esto casi que es una ley universal. Desde arriba, el que está arriba tiene control de lo que se ve abajo, ¿verdad? Entonces, también ahí se ve un poco el poder que tienen los mapas, ¿verdad? El tener un mapa en la mano significa que es una vista, ¿verdad? De ese paisaje desde arriba y por ley el que está arriba es el que tiene tiene más oportunidad y más estrategia. Entonces, de allí la importancia también de que entornos o poblaciones que no conocen sobre cartografía tengan acceso también desde la cartografía participativa, a este tipo de conocimientos. Esta es una imagen de San Francisco desde un globo. Así era como se visualizaban antes y se construían la cartografía también antes. Hoy la fotogrametría es de mucha ayuda para lo que es la construcción moderna de mapas. El avión va tomando una serie de imágenes que se van agrupando en hileras y van construyendo mosaicos. Volvemos a la misma idea de los sensores remotos, ¿verdad? En este caso, la plataforma es el avión. Hay un sensor que que está captando en este caso imágenes, ¿verdad? Pero pueden haber imágenes y sensores que refracten la energía incidente o la energía reflejada o la energía transmitida o la absorbida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la energía absorbida son sensores que capten el calor, la energía transmitida, ¿verdad? Una cámara eh, que permita ver el flujo de energía. La energía reflejada, por ejemplo, una cámara normal, ¿verdad? Entonces, que va a poder captar los colores que se reflejan. Entonces, yo tengo la opción de poder decidir qué sensor utilizar y de ahí empezar a hacer un mapeo del área, ¿verdad? Por eso también muchos los drones están de moda porque han abaratado los costos con respecto al uso de aviones. Los satélites hacen el mismo papel, ¿verdad? Van datando y es posible que en este momento, bueno, esté pasando un satélite sobre nosotros, nos está tomando imágenes, nos está datando, ¿verdad? Quien maneja ese satélite tiene control sobre lo que está abajo, ¿verdad? Y está viendo cada uno de los movimientos que nosotros estamos haciendo. Ahora los sistemas de información geográfica ayudan mucho para poder guardar esa información. Otro sensor importante son los radares. Esta es una ventaja, digamos, usar radares me permite a mí también ver
cómo es la morfología de la Tierra y si hay nubes, ¿verdad? Que podría ser que sea el problema para una imagen aérea o satelital. El mapa, el radar, sí atraviesa las nubes y me permite dar una idea de cómo es el relieve. Yo les presento todo esto porque son herramientas que se complementan dentro de la cartografía participativa. Entonces, eh, usted dirá, es que a mí lo que me interesa nada más es señalar, sí, pero este tipo de recursos me permiten a mí claridad de acuerdo a lo que yo estoy trabajando. Si estoy trabajando temas de riesgo, posiblemente un mapa radar me permite a mí identificar con esas personas zonas de mayor amenaza, ¿verdad? Por decir algo, a deslizamiento en este caso, o de impacto al volcán, ¿verdad? Entonces, yo la ventaja que tiene el trabajar también, el conocer sobre diferentes cartografías, es que yo puedo complementar los procesos, ¿verdad? Cartográficos. La refracción, ¿verdad? Con la que los sensores trabajan, o los sensores, o más bien los filtros que permiten observar el tamaño del rayo de luz que entra en el sensor, es lo que permite, digamos, la sensibilidad del instrumento. Entonces, yo comparto esto porque lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando hacemos cartografía participativa. Posiblemente los sensores que trabajan a partir de la observación, ¿verdad? En este caso, como las cámaras, tienen un ámbito que viaja en ciertas longitudes de onda, que va desde lo térmico hasta las longitudes ultravioletas. Entonces, lo que podemos ver es que llega un momento que ya el ojo humano ya no ve eso, ¿verdad? Entonces, más bien tenemos que utilizar otro tipo de instrumento, ¿verdad? Rayos gamma, rayos X o radares, ¿verdad? Entonces, lo mismo nos sucede a nosotros. A veces los grupos humanos con los que estamos trabajando llega el momento en que ya nos dan más información y vamos a seguir captando lo mismo, ¿verdad? En la cartografía van a seguir poniendo la misma información. Entonces, a veces es importante pensar si es momento de cambiar el sensor, ¿verdad? Para poder trabajar con otro tipo de información. Entonces, yo por eso recomendaba el hacer esa similitud entre sensores sociales y sensores remotos, porque me permite a mí también tener un ejemplo de que cuando yo trabajo con ciertas agrupaciones, puede ser que esa agrupación me esté transmitiendo un criterio, una percepción del espacio y esté invisibilizando o está sobreponiéndola o dándole prioridad sobre otras que existen en la población. Entonces, hay que ser sensibles a eso y darnos cuenta de que es tal vez mi sensor el que es tal vez eh, eh, mi herramienta la que está fallando. Bueno, hay una historia en el tema de los satélites, que eso ha avanzado mucho, entonces podemos encontrar una gran variedad de imágenes satelitales de diferentes tipos y ahora los que se construyen con drones. Diferencias entre mapas y fotos aéreas. Bueno, los mapas tienen una proyección octagonal, es decir, ya se tuvieron que haber trabajado todas las deformaciones que la foto aérea trae. En cambio, la foto aérea viene proyectada hacia el centro, ¿verdad? Entonces, si vemos una foto, el centro es lo que se parece más a la realidad y lo que está alrededor es lo que está más deformado. Los mapas tienen escala uniforme, mientras que las fotos pueden estar completamente distorsionadas. Los mapas tienen representación geométrica correcta, mientras que las fotos tienen distorsiones. Y los mapas presentan desplazamientos de posición real y tamaño. Eso de acuerdo al tipo de escala. Así no vamos a poder trabajar con un mapa en una escala 1 a 1, pues ya sería la realidad. Entonces, en el momento en que se traslada al mapa en una escala, pues ya se elimina la posición real y el tamaño real. Mientras que en las fotos aéreas, los desplazados y desfigurados por las deformaciones son geométricas, no tanto en el tamaño y la posición. ¿Cómo trabajar diferentes tipos de datos? Bueno, eso es lo que me permite a mí el sistema de información geográfica, de que yo pueda trabajar entonces coberturas como a nivel de hojas y poderlas sobreponer unas con otras, hacer recortes, poder sumarlas, poder inclusive multiplicarlas y hacer proyecciones de acuerdo a las variables
con las que se construyeron las bases de datos. Y bueno, encontramos una gran variedad de sistemas de información geográfica. Los más comunes o más famosos son el ArcGIS y el Quant y el QGIS. Sin embargo, históricamente el GVSIG y el ArcView son como los papás en el tema de sistemas de información geográfica. Y también encontramos el ILWIS o, por ejemplo, el IDRISI, que son también dos programas muy fuertes para trabajar sistemas de información gráfica. Casi todos estos son software pagados, menos el Quantum. Y bueno, ya podemos encontrar de IDRISI y de ArcView eh, formas, versiones gratuitas para poder trabajar con un sistema de información geográfica. Todos tienen las mismas formas de trabajar, trabajan bajo diferentes formatos. Sin embargo, lo importante es que poder reconocer que no se trata de tampoco escoger cuál es el mejor programa, sino que es lo que yo quiero trabajar, ¿verdad? Entonces, el sistema de información geográfica me puede apoyar a mí para poder abrir imágenes aéreas, para poder trabajar en tiempo real elementos que están en internet como mapas o cargar líneas, puntos y polígonos ya georreferenciados del lugar, ¿verdad? Bases de datos espaciales que puedo llegar a acceder desde el internet y con eso apoyar procesos de cartografía participativa. Bueno, aquí hay algunas diferencias entre software libre con licencia, ¿verdad? El software libre es gratuito, ¿verdad? Mientras que con licencia hay que pagarla. Eh, y aquí hay aquí hay varios elementos que pueden ustedes revisar en la presentación. Algunas herramientas participativas de cartografía. La investigación participativa del territorio, ¿verdad? Utilizando cartografía participativa, permite complementar el uso de tecnologías, como les decía, ¿verdad? Imágenes satelitales, radares, con redes sociales, por ejemplo. Entonces, la ventaja que tiene la cartografía participativa es esa que permite el uso también de tecnologías, así como de herramientas simples como un pilot y un papelógrafo. Se debe utilizar boletas de recopilación de datos, entrevistas, encuestas. Esto es muy importante. A veces, por eso, desde un inicio decíamos, ¿verdad? La cartografía participativa no es una actividad, ¿verdad? Entonces, más bien, el mismo mapa, la misma actividad de cartografía, yo la puedo utilizar a 7, 8, 10, 15 veces con diferentes poblaciones y me va a arrojar información diferente de acuerdo a las percepciones de ellos. Entonces, lo importante es siempre utilizar esas boletas para recopilar esa información y cartografía base para poder trabajar. Se puede utilizar estrategias de comunicación como capacitaciones, cineforos, foros académicos. Siempre la geografía es muy atractiva. Hay dos sesiones que estamos pensando si las ponemos como bonus track para este curso, que tienen que ver con imágenes de geografía y estrategias que pueden ayudar mucho a capacitar, ¿verdad? La ventaja de la geografía es que es un libro abierto. No está oculto, sino que una montaña está ahí, un valle está ahí, ¿verdad? El mar está ahí. Entonces, lo que hace falta son perspectivas para poder trabajarlas. Y permite el análisis espacial, ¿verdad? Que ya hemos visto, podemos utilizar estrategias como la formación espacial, que trabaja con fibras y flujos, tener unidades mínimas de mapeo, como utilizar cartografía, datos estadísticos, etc. Eh, este tipo de cartografía también nos permitiría a nosotros planificar, ¿verdad? Planificar a nivel espacial. Sin embargo, es muy importante que puedan conocer o valorar eh, cuáles son estos elementos que se deben tomar en cuenta, como por ejemplo los niveles de planificación. Cuando hablamos normalmente de planificación espacial y hablamos de niveles de planificación, yo encuentro que existen muchas personas que se confunden, ¿verdad? Y confunden lo local con lo comunitario. Y yo les recuerdo que lo comunitario no es una categoría espacial, pero sí lo local. Entonces, podemos encontrar que lo local sugiere acciones de desarrollo o acciones eh, eh, de sostenibilidad o de conservación. Son acciones que se trabajan a partir de una dinámica o una organización de personas a nivel
menor que una regional o una nacional. Sin embargo, es importante que se tome en cuenta porque lo comunitario hace referencia a cosas que asocian o que tienen personas en común. Entonces es más una categoría para trabajar lo social que, que, lo, que, lo, que lo locacional. Entonces, si se quieren referir a un lugar, pueden hablar de una población, de una localidad, de un, de un poblado, de un grupo humano, de un grupo social. Pero tratar de no utilizar el concepto de comunidad porque la comunidad hace referencia a otra cosa, como cartografía la comunidad uno, a dónde se acaba la comunidad y dónde empieza. Es muy difícil. Mientras que lo local permite ver cuáles son esas acciones de desarrollo, ¿verdad? Que puede ser una plaza o infraestructura urbana, infraestructura comunitaria, ¿verdad? Que permite definir hasta dónde llega esa infraestructura y a partir de ahí ya podemos decir que ya no es local, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante el poder separar esos dos conceptos y eso ayuda mucho también a la hora de trabajar temas de planificación espacial en planificación, en cartografía participativa, a que no se confundan los conceptos. Y el ordenamiento territorial también es muy importante porque permite entonces decidir sobre el espacio y de esa forma hacer acciones de territorialización. La planificación espacial hace referencia al ordenamiento y la utilización racional y sostenible del espacio. Entonces podemos hablar que hay niveles de planificación, hay proyecciones, hay actores, hay relaciones sociales, elementos geográficos, escenarios y todo eso son elementos que entran a la hora de ordenar el territorio. Ahora bien, si vamos a ordenar el territorio, ¿quién ordena el territorio a nivel global? ¿Quién piensa a nivel global? En algunas de las exposiciones hablábamos del sector corporativo, ¿verdad? Hay sectores corporativos que tienen influencia a nivel global, ¿verdad? Por ejemplo, como en el sur, la marca Syngenta, que son los que venden la semilla de la soya y que tienen ya una república que toca parte de Uruguay, parte de Brasil, parte de Argentina, parte de Chile, Perú, en donde los que estén dentro de esa república, los finqueros que estén allí, tienen regalías o tienen beneficios frente a los que no están allí, ¿verdad? Entonces, ya inclusive a nivel de corporativo, ya la visión de país o estado-nación es posible que esté cambiando en la actualidad por este tipo de estrategias corporativas que trabajan o planifican a nivel mundial. Sin embargo, es posible que estemos más al tanto sobre la planificación nacional. Aún así, una persona que habita en Alajuelita, posiblemente, o el alcalde de Alajuelita, posiblemente no tiene la capacidad en este momento, tal vez sí tenga la capacidad él como persona, pero no como representante para planificar a nivel nacional. Quien planifica a nivel nacional posiblemente sean los ministerios, ¿verdad? Eh, o los estados, ¿verdad? Las instituciones. A nivel regional, vamos a encontrar que son otros actores los que están planificando. En este caso, es Isla Venado, lo ubicamos acá, pero está dentro de una región del Golfo, ¿verdad? En una región interna del Golfo de Nicoya, en una subregión interna de la región del Golfo de Nicoya, y tiene características, esta región, diferentes a las que tendría la región del Golfo Dulce o la región Caribe, ¿verdad? Entonces, posiblemente las personas que planifican este espacio o que toman decisiones sobre el territorio tienen más impactos y más fuerza en este sector que en otros sectores del país, ¿verdad? Pero si nos acercamos más, ya propiamente en el Avenado pasa lo mismo, ¿verdad? Vamos a encontrar que existe una población histórica que se llama Oriente, que está habitada acá, otra que es Jícaro, que es también una población importante del Avenado, y está la población de Florida, que está al sur de la isla, ¿verdad? Cada una de esas tres poblaciones tienen sus historias, sus percepciones sobre cómo debe ser el futuro de la isla, cómo debe desarrollarse, y entonces esos son criterios que se deben valorar, ¿verdad? El decidir trabajar en la escala en la que se va a trabajar me permite a mí decidir entonces con qué población. Entonces, si yo voy a irme a trabajar con esta población acá,
que es donde está esta cancha de fútbol, tengo que tomar en cuenta que estoy trabajando en la Florida, no es la comunidad de La Venado, ¿verdad? Sino posiblemente ya sí puedo hablar aquí de comunidad de Florida, ¿verdad? Pero dentro de Florida vamos a encontrar que existen barrios que están muy asociados a las familias que están allí. Entonces hay un barrio que tiene el nombre, el apellido, se llama como el apellido de las familias que viven allí, por ejemplo. Y propiamente aquí a la par de la plaza está el salón comunal y ahí es donde vemos, por ejemplo, el desarrollo local de las personas, ¿verdad? Las condiciones de infraestructura, de servicios urbanos, de servicios públicos, permiten tener una idea de cuál es el desarrollo que tiene esa localidad, ¿verdad? Entonces aquí entra una categoría como es el espacio público y que permite entonces hacer visible también elementos de encuentro o desencuentro. eh, ¿Verdad? Pueden haber comunidades que tienen un salón comunal mucho más diferente a este, ¿verdad? Con condiciones distintas y posiblemente tiene que ver con esos elementos de encuentro o desencuentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera el desencuentro en los habitantes para que no lleguen a hacer lo que sueñen, sino son lo que se ve? Entonces, muchas veces la cartografía permite el poder soñar también y poder generar decisiones sobre cómo podría ser a futuro el, el espacio que estoy planificando. En este caso, vemos, por ejemplo, personas justamente en Alajuelita, para el plan regulador de Alajuelita, eso es Alajuelita, estos son personas de instituciones en esta imagen, y aquí personas representantes del Consejo Municipal. Entonces, utilizando la misma herramienta, pero poniendo diferentes elementos y señalando diferentes inquietudes. Entonces, ahí es donde volvemos al ejemplo de los filtros, ¿verdad? Así yo puedo trabajar con diferentes sensores, cada uno de estos grupos me va a poder dar información que al final se puede complementar dentro de una zonificación o dentro de una propuesta final. Pongamos el ejemplo de La Venado. Este es un mapa que hicimos en el 2014, que fue publicado en la Gaceta, ya con el área propia del área marina de pesca responsable y la venado. Pero para poder llegar ahí, ¿verdad? Este proceso se acompañó profundamente de actividades participativas. ¿Dónde estuvo la cartografía participativa? Siempre presente, a diferentes niveles, ¿verdad? Primero, en la identificación de todos los recursos y las áreas y la zonificación, digamos, inicial. Por ejemplo, el generar esta línea y decir, bueno, esta va a ser el área marina de pesca responsable, ubicada en la región, ¿verdad? Y empezar a identificar cuáles son los elementos que más visibles dentro de esa área. No es que Gonzalo se sentaba con la imagen, sino que esta imagen se la llevábamos a las personas y sugeríamos, ¿verdad? Quien sugirió estos dos puntos, por ejemplo, fue la institución, el MINAE, que decía a través de un funcionario que era importante utilizar para que no se usaran boyas, elementos geográficos que permitieran identificar, que el pescador pudiera identificar un elemento geográfico como la punta Alcatrazal o este estero, y que supiera que ahí va una línea recta y que ya en esa línea recta de un lado a otro, adentro es zona de pesca responsable y afuera ya no. Lo mismo aquí, de Punta Venado al estero del Conoque. Entonces, a veces el utilizar referentes, aunque no se tengan eh, coordenadas geográficas para decir de aquí a allá, o generar puntos, ¿verdad? 100 metros al norte de tal cosa, o se pueden utilizar elementos geográficos para poder hacer señalizaciones con las personas. Luego se hizo utilizando imágenes aéreas de diferentes años, por ejemplo, en este caso de 1982 y el 2003, pero se usaron de otros diferentes años, ver cómo fue el cambio de uso de manglar en la isla, eso ya que era el elemento más representativo dentro de la isla. Entonces ese ejercicio lo hicimos con el acompañamiento de un estudiante de práctica profesional de geografía, y él llegó a encontrar, a hacer este mapa, en donde encontró que lo que se estaba retractando, que son estos puntos celestes, eran las islas de manglar. Existía el manglar de franja, el manglar ribereño y las islas de manglar, pero las que se estaban retrayendo eran más las islas de manglar a una velocidad de 2,3 hectáreas anuales, ¿verdad? Entonces ya era preocupante el ver cómo este fenómeno se está
se estaba produciendo. Esta imagen, este trabajo se hizo en el 2011 con una imagen, y la última imagen fue el 2005. Bueno, en este caso 2003. Entonces, estamos hablando que ya tenemos 20 años, estamos hablando de 40 hectáreas que sean, si este índice de retracción está bien, ya se habrán perdido 40 hectáreas de manglar. Entonces, bueno, eso sería interesante volver a hacer una práctica para ver si con imágenes actuales, si esa retracción siguió de esa forma. Una vez que sabíamos cuáles áreas estaban retrayendo y cuáles eran importantes para poder rescatar y aplicar acciones, se hizo una identificación con una práctica de estudiantes de geografía de usos del suelo en esas áreas. Entonces se pudo identificar dónde había bosque seco, chaparral, pasto, residencias, islas de franja, islas de franja continental, ¿verdad? Y esta información se llevaba de nuevo a la agrupación de pescadores para que valoraran y conocieran las áreas, ¿verdad? No solo eso, sino que el proceso de investigación ellos participaron también. Aquí se construyó una batimetría con ayuda de instituciones y de pescadores. Entonces, no es tanto de que cuál estudio vamos a hacer, no, hagamos una batimetría, no, es que para poder hacer el área marina se pedían estudios científicos que permitieran tomar decisiones sobre esos espacios, ¿verdad? Entonces, para ello, ocupamos saber qué había, o sea, ocupamos saber las profundidades, ¿verdad? Ocupamos saber qué tipo de vegetación existía. Entonces, para ello, de vegetación y fauna, para ellos se hicieron muestreos, ¿verdad? Entonces se utilizaban, ya como habíamos dividido, como el mayor elemento presente era el manglar, entonces el manglar se dividió en partes, en franja, en isla y ribereño y costa. Entonces, se sacaron muestras o se fueron a tomar muestras de especies que estaban cercanas ahí. Entre ellas está el de especies de aves. Entonces se hizo un análisis de aves para encontrar qué comportamiento estaban haciendo, si estaban alimentándose, perchando o estaban volando en cada uno de esos hábitats y veíamos el tipo de especie y la cantidad de individuos que había. Eso fue una ayuda de una práctica de biología tropical de 2012. Esa integración de estudios más el uso de imágenes satelitales para todavía hacer más eh, eh, conocer más sobre los recursos que existían. Y bueno, y otro tipo de estudios como este que permitió ver entonces densidades de aves de acuerdo al uso, ¿verdad? Entonces encontramos que las mayores densidades estaban en las costas de la isla más que en las costas del continente y que las islas de manglar tenían menores cantidades de especies, pero sí tenía en el mapa de densidades de individuos eran las que contenían más individuos. Entonces, eso permitió ver que esas áreas de manglar, de isla, se utilizaba como sitios de percheo de las aves para luego llegar a anidar a otros sitios. En las tardes volaban a anidar a otros sitios. Entonces, las islas de manglar, que son únicas en este caso en el país, no hay otro sitio que tenga esa cantidad de islas de manglar, dan seguridad a las aves, ¿verdad? Porque no llegan depredadores y cosas así. Entonces empieza a generarse una historia de lo natural a partir de la misma cartografía. Ya con eso, al encontrar tipos de aves que se estaban alimentando de algo, de qué era, bueno, posiblemente se estaban alimentando de zooplancton y entonces con ayuda de un estudiante de biología marina hicimos también para esos mismos sitios un monitoreo de zooplancton para identificar las especies de zooplancton y saber cuál es la condición del alimento de las aves que viven en el manglar y que tienen características llamativas frente, digamos, para temas como el turismo ecológico, turismo rural. Con eso hicimos también un mapa para identificar áreas y futuros usos que estaban tanto a nivel marino como costero de forma participativa. Se utilizaron la zonificación participativa y los ejes que se piden por parte del Incopesca.
Las actividades siempre eran participativas, pero vean cómo, por ejemplo, en este caso, para el de zooplancton, el estudio de zooplancton, la estudiante utilizaba también una hoja de campo. Siempre todos los estudios había que tener una hoja de campo y luego la cartografía se resultaba al final, cuando ya generaba yo la sistematización. Bueno, eso se llevó inclusive hasta la junta directiva de Incopesca. Al final, se pudo identificar una cartografía con elementos de veda dentro del área marina. Eso significaba, por ejemplo, veda en este espacio. Si lo que determinaron en esos años los pescadores era que estas dos vedas durante el primer semestre del 2014 no se iban a pescar y estas dos sí, y después en el segundo semestre se iban a cambiar y iban a pescar solo en estas dos y estas no. Eso para llevar controles ellos mismos. Entonces ya no es que la cartografía está obligando a las personas a llevar control sobre qué es lo que hay y cómo darle un uso y cómo zonificarlo, sino que más bien ya las personas al tener claridad sobre el espacio, dónde está y tenerlo en un mapa, tomaban decisiones y decidían sobre esas áreas. También se decidieron, ya se sobrepasó al tener más comunicación, se sobrepasó lo que se recomendaba de usar elementos geográficos para señalar puntos de limítrofes se replanteó ya hacer figuras con quiebres y utilizar boyas o balizas. Esa información también permitió eh, trabajar ya temas de turismo y de actividades productivas como el cultivo de ostras y el turismo recreativo en los manglares. Por ejemplo, esta fue una tesis de licenciatura de la UCR que ayudó con la interpretación ambiental de dos senderos dentro del manglar para hacerlo en lancha y para hacerlo en kayaks. Entonces, cada sendero tenía estaciones donde paraba y se decía una información que de acuerdo a al punto que se quería ver. Esas capacitaciones se construyeron, lo mismo los senderos, en este caso con participantes de la Asociación de Turismo, de Ecoturismo de Isla Venado. Y al final, con todas las organizaciones, se logró tener entonces un mapa de zonificación de todo el área, en donde se acordaban cuáles iban a ser rutas para poder pasar en lancha, cuáles iban a ser zonas de potencial turístico que iban a ser estas dos, ¿verdad? Como dos zonas importantes para avistamiento de aves, sobre todo, aprovechando la riqueza de especies que había en esa zona. Zona de renovación ecológica, aprovechando la idea del estudio de manglares para evitar este mayor contacto antrópico, entonces se decide que ahí pase la menor cantidad de personas, entonces ahí no se iban a llevar personas, solo se iba a dejar para renovación ecológica. Otras zonas de protección absoluta como estas, ¿verdad? Que ya son zonas que lo que hacen es estar dedicadas a la protección y ellos se comprometían en ese sentido a eso. Y ya zonas de fosa lodosa, zonas rocosas que se podían destinar a actividades productivas como el cultivo de moluscos. Entonces, ¿qué promueve la cartografía participativa? Promueve la participación ciudadana, redes sociales e institucionales, la sostenibilidad al futuro del proceso. Ya hoy en día esa área marina sostiene diferentes iniciativas comunitarias, no solo de la Florida, sino también de las otras comunidades de la isla. Eh, Hay ordenamiento, ahí se puede favorecer la empleabilidad, la infraestructura, recaudación fiscal, el manejo de recursos, identifica recursos, la cartografía participativa genera estrategias y planes de acción, no acepta otras realidades, trabaja con la que hay, pero no es un mapa impuesto que llega de una realidad hecha en San José, sino que es algo que se construye desde ahí, lo que a eso es lo que le asegura y da esa sostenibilidad del proceso y sobre todo genera comunicación. Aquí hay unos ejemplos de cartografía participativa. Estos son mapas que realizaron estudiantes de, de sociología en una capacitación que se trabajó coordinadamente con docencia y que también tuvo como trabajo de campo gira y permitió ver desde diferentes grupos de estudiantes del mismo curso perspectivas o percepciones distintas sobre la isla Caballo y formas y materiales y formas distintas de hacer cartografía.
Estas son boletas de campo de chicos de escuela de quinto grado en la escuela San Bernardino. Esta chica ganó el segundo lugar de premio de feria científica a nivel nacional con el trabajo que hizo de datación. Ella estuvo datando temperatura, bueno, utilizando herramientas de datación climática durante meses y llevándolos y anotándolos en esta fórmula. Ella con su grupo de compañeros y compañeritas y lograron construir, no lograron llegar a la etapa de graficar, pero sí construir un Excel o una base de datos inmensa que le dio el segundo lugar en la feria científica. Aquí también es otro ejemplo de cartografía participativa. Estos son estudiantes del Colegio Universitario Punta Arenas que colaboraron con un proceso de datación también, ¿verdad? Cartográfico de ciertos puntos en donde estuvieron tomando salinidad y, y, y sedimentación del agua marina, también temperatura, nubes. Y bueno, eso fue un grupo muy bonito que a través de sus prácticas de colegio, en vez de realizar la práctica de colegio, realizaron, bueno, como práctica de colegio fue realizar dataciones científicas y ayudarnos a nosotros en lo que era la construcción de una metodología participativa para temas de cambio climático. Entonces, eso fue muy interesante. Otra escuela que trabajó eso mismo fue la escuela de Lepanto. Allí trabajamos con chicos entre los 10 y 12 años. Y bueno, lo interesante es que a los 12 años ya ellos estaban graficando con este grupo, sí se pudo graficar. Ellos durante 2 meses, septiembre y octubre del 2013, estuvieron tomando datos diarios de temperatura, nubes y humedad. Nosotros dejábamos los instrumentos y ellos tomaban las variables diariamente. Es un ejercicio que ayuda a entender la disciplina de la datación y la disciplina de la investigación desde muy pequeños. Eh, el construir gráficos es algo que se queda para las tesis. Mucha gente no termina sus tesis o no las hace porque no comprendieron el proceso de hacer gráficos. Estos chicos ya con 10, 12 años estaban haciendo gráficos y además entendían la lógica del gráfico, ¿verdad? Que en este caso este es el gráfico de temperatura, este es el de humedad y podemos ver que para octubre, en este caso, eh, octubre está acá. Vemos que cuando la temperatura en octubre subía, eh, la humedad se disparaba, perdón, la humedad se disparaba, cuando bajaba, la humedad bajaba y podíamos ver eso como un efecto climático, digamos, y entenderse como un efecto climático entre los que entre los chicos que estaban participando. Y entonces esa era una forma de graficar lo que era el ciclo del agua. Algo muy básico como el ciclo del agua, pero ya explicado a nivel de gráfico y eso significaba para ellos pues un avance en conocimiento muy interesante. Estas son las herramientas, esto también es herramientas de cartografía participativa, que son herramientas para poder clasificar las nubes. Esas eran los pósters que les dejábamos en las escuelas para que ellos identificaran las nubes y las fueran anotando, además el termómetro y el barómetro y otras herramientas. Y también utilizamos cartografía como para identificar procesos de zonificación y planificación relacionados con el manejo del recurso hídrico. Eh, Otro tipo de cartografía son los estudios institucionales que nos ayudan también a justificar con la población diferentes actividades. Eh, También el uso de herramientas como por ejemplo Google Earth ayuda a que las personas puedan visualizar el entorno en el que se encuentran. Y estudios ya más científicos permiten conocer la dinámica espacial natural que existe, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, vemos aquí la península de Nicoya, aquí está el Avenado, esta es la cuenca hidrográfica del río Cabo Blanco, que es la cuenca que le lleva agua y el Avenado, y vemos que no llueve lo mismo en las partes altas como en las partes bajas. Esta es la parte baja de la cuenca y esta es la parte alta, ¿verdad? Entonces vemos que hay un cambio de precipitación muy, muy diferente y lo mismo en el Avenado, ¿verdad? Para quienes vayan a Isla Venado y la Caballo, van a ver que allí es más seco que en la parte alta
la subcuenca del río Cabo Blanco, que es donde sale el agua que llega a Isla Venado, ¿verdad? Entonces, esto permite explicar a las personas por qué es importante el proteger las partes altas y proteger las cuencas, en donde, ya que los usuarios que están río abajo van a ocupar del agua y y si desaparece el río arriba, entonces, bueno, van a sufrir un efecto, ¿verdad? Entonces, esta información, estas son los mapas de isolíneas, permiten colaborar mucho en procesos de toma de decisiones. Aquí es donde ya empezamos a ver qué población hay, cuánto es el área, cuál es el área de la cuenca, cuáles son las poblaciones y las asadas que están ahí. Y así es como se va complementando la cartografía. De repente, usar modelos digitales de elevación, por ejemplo, también permite saber cómo es la forma de elevación de cada una de las de los entornos o de las poblaciones que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, eso permitía ver, ¿verdad? Bueno, se llama Montaña Grande, ¿verdad? Pues, mucho por esta montaña. El agua Montaña Grande la trae de este sector y de Montaña Grande pasa y la Venado, ¿verdad? Entonces, podemos ver por dónde es que va la tubería, ver todos los elementos geográficos que pueden eh, generar estrategia a nivel participativo. Por ejemplo, este mapa también ayudaba mucho. Este mapa se hizo también de forma participativa con una práctica de estudiante de geografía, en el que lo que se busca es ver cuáles son los sitios de mayor potencial de contaminación por usos de la tierra en la subcuenca. Y a diferencia, digamos, de las subcuencas del Valle Central, la subcuenca del río Cabo Blanco tiene potencial más alto de contaminación en la parte baja de la cuenca que en la parte alta, ¿verdad? Es diferente en la GAM, por ejemplo, la GAM, la mayor contaminación se da en la parte alta de la cuenca, entonces parte alta o parte media. Entonces, es importante porque entonces eso también le permitía ver a la gente en dónde había que depositar más actividades de educación ambiental o de remediación para el manejo de la subcuenca. Las giras de campo también, vincular a las personas a que participen. La gira de campo se vuelve también una estrategia de cartografía participativa, tan importante como sentarse con el mapa. Es ya la vivencia en la realidad, en la escala uno a uno, y eso permite el poder definir estrategias. En el caso nuestro, eh, nos permitió poder conocer detalles y poder compartir con diferentes asadas eh, eh, la caracterización de toda la subcuenca. Entonces lo que hacíamos es que, por ejemplo, la asada de Isla Venado viajaba a donde estaba la asada de Cabo Blanco en la gira de campo y todas las asadas que estaban trabajando con nosotros iban a esa gira para conocer el entorno, y de esa forma todos conocían cómo era la infraestructura de todas las 5 asadas que participaban o 4 asadas y cómo es todo la geomorfología y la textura de los territorios que estaban trabajando. Entonces, al final, bueno, tenemos ya mapas más completos, ¿verdad? Ya con modelos digitales más modernos, identificar las diferentes infraestructuras de las asadas, cada puntito es una casa, ¿verdad? Entonces ya están georreferenciadas todas las casas, todo el manglar, teníamos una batimetría hecha para conocer la profundidad del mar. Y la idea era que en este caso, todo este proceso era trabajar participativamente la gestión comunitaria del recurso hídrico y poder identificar una estrategia para poder llevar agua y la caballo, ¿verdad? Una estrategia que fuera solidaria y compartida por todas las asadas, ¿verdad? Al final, toda esa información ayudó. Aquí, por ejemplo, tenemos en la caballo un proceso que se hizo también participativo de delimitación de subcuencas dentro de la isla. Eso permitió ver cuáles son las subcuencas prioritarias. En vez de hacer un trabajo dirigido a toda la isla de protección, ya se puede dar prioridad a ciertas subcuencas y identificar cuáles son los recursos que están ahí y empezar a hacer estudios como los que realizamos con Isla Venado, pero ya en cada subcuenca. Entonces, bueno, esto se hizo en el 2016. Sin embargo, son cosas que se le puede dar continuidad o esto fue parte para el proyecto de recurso hídrico. Por ejemplo, una experiencia propia del programa que si no hubiera sido por ayuda a la cartografía no hubiéramos conocido realmente el ligamen que hay entre
entre comunidad rural y comunidad costera. Y es que, por ejemplo, y la venado que trae el agua a través de la tubería de la caballo trae el agua desde la parte alta de esta subcuenca, pero no nos damos cuenta de que ellos están, tanto Montaña Grande como la venado, están trayendo agua de otra subcuenca que no es la del río Lepanto, sino la del río Cabo Blanco. ¿Verdad? Entonces ellos están ingresando en otra subcuenca, ¿verdad? En donde ya había un manejo por parte de los habitantes de esa subcuenca, ¿verdad? Y no se dan cuenta que le estaban quitando agua a los de abajo, ¿verdad? Entonces, al ir a tomar el punto y referenciar, nos dimos cuenta de que no solo inclusive estaban al otro lado de la subcuenca, sino que también al punto donde estaban del lado de Paquera, ya no de Lepanto. Entonces, ni siquiera estaban en su propio distrito, estaban ya en otro distrito y no lo conocían, ¿verdad? Entonces, muchas veces la información espacial que se puede aplicar de forma colectiva ayuda a generar entonces nuevos conocimientos. Eso obligó ya a las personas de Montaña Grande y la Venado a tener que generar estrategias ya de comunicación con otras asadas, porque ellos están en un área donde participan aquí la asada de Cabo Blanco y la asada de Pueblo Nuevo específicamente. Este mapa geológico que es básico, que se puede obtener de internet, permitía ver por qué Montaña Grande, que está ubicado acá, no tiene esa capacidad de generar pozos, ¿verdad? Entonces tenían ellos que ir a otra subcuenca a buscar el agua. Esto porque esta franja blanca que se ve acá es una franja de roca volcánica. La roca volcánica es menos impermeable, ¿verdad? No permite que se filtre el agua, entonces hace que el agua escurra más rápido, ¿verdad? Entonces no se generan pozos, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces ellos van a tener que buscar el agua a otro lugar porque este tipo de suelo, que es un suelo más sedimentario, sí permite la filtración, donde hay acumulación y hay nacientes, ¿verdad? De agua. De nuevo aquí las isolíneas, ubicación de los pozos, fue otro mapa, este es otro, todos estos son ejemplos ya relacionados con cartografía participativa para el tema de gestión del recurso hídrico. Identificamos diferentes fallas y siempre normalmente la característica de estas subcuencas fue que donde había una falla, había una naciente, entonces, y que además donde estaban las nacientes habían fallas, donde están las nacientes, las tomas de agua de las asadas, entonces hay una relación ahí entre fallas y nacientes y que habría que conocerla también entre quienes participaban. Se hizo una batimetría, estos son los puntos donde se fueron de control de la batimetría entre la Venado y la Caballo, perdón, entre la Caballo y Continente, con la idea de encontrar un punto plano que permitiera eh, tirar una tubería submarina sin que pasara por un hueco o por una montaña, sino que la tubería fuera plana. Se hizo también de forma participativa con la comunidad. La gente sabe lo que se está trabajando, sabe lo que se está investigando, ponen materiales de ellos como las lanchas, como ellos mismos se ofrecen para el trabajo y se hace la toma de datos. Al final logramos un insumo en el que encontramos una línea plana en donde podría ir una tubería y eso dio luz para que personas de la IA tomaran, ya los ingenieros o los ingenieros de la IA tomaran medidas y vieron de que sí era posible construir una tubería allí. Eh, Esto fue un ejercicio de cartografía también que tuvimos en el Avenado con diferentes representantes de asadas. Allí ellos se les dieron mapas para delimitar cartográficamente la cuenca hidrográfica. El ejercicio era de que ellos pudieran comprender el concepto de cuenca hidrográfica y bueno, y se logró ese día. Y esto es un ejercicio de priorización también que puede ser trabajado con cartografía y puede estar alineado un mapa y que son tablas con actividades responsables, ¿verdad? Y a la mano, en la columna derecha, la priorización, ¿verdad? Entonces, la gente podía llegar, votar, cada papelito morado valía 2 puntos y amarillo 1 y el rojo 3. Y entonces la gente se le repartía, la gente iba votando y iba priorizando. Entonces, esto también puede estar alineado entre una cartografía participativa. Lo mismo se puede hacer por ejemplo, este tipo de cartografía. Este es un ejemplo de
de cartografía pero utilizando la técnica del semáforo, ¿verdad? En donde aquí hay 5 colores: rojo, anaranjado, blanco, verde y verde oscuro. Y cada uno señala, digamos, por ejemplo, estas son calles. Está en rojo, quiere decir que tiene una problemática. Si estuviera en verde, lo que está en verde significa que no tiene problema, ¿verdad? Entonces, el estado de la red vial, estamos viendo el estado de la red vial. Entonces, las verdes son que no tienen problema, las verde oscuro no tienen problema, las que tienen problema son las que están en anaranjado y rojo. Entonces, esto permite, a partir de la priorización y la valoración, el poder también trasladarlo a la cartografía y poder entonces señalar áreas prioritarias o áreas deficientes o que necesitan intervención. Al final, digamos, esto aquí utilizo yo líneas y polígonos. Aquí estoy utilizando unidades mínimas de la UGM, la unidad geográfica mínima del INEC, con datos del INEC para temas sociales. Entonces, a nivel social, ya podía identificar yo, creo que esto era para temas socioeconómicos en Esparza, ya podía yo generar entonces cuáles eran las unidades geográficas mínimas que, que tenían mayor cantidad de problemas, que eran estas rojas, las medianas y las verdes. La cartografía participativa gira siempre en torno alrededor del mapa, ¿verdad? Y es como muy importante que siempre el mapa esté visible para todo el grupo. Y así llegamos a la práctica 7. En esta práctica lo que queremos es que en el aula virtual nos puedan contar sus experiencias con cartografía participativa y que además nos digan cómo podría la tecnología colaborar en procesos de cartografía participativa. Muchas gracias por la atención que nos han dado. Era la lección número 4. Mañana estaríamos trabajando temas relacionados con lo que es la geografía crítica y ojalá que puedan realizar las prácticas que están en el aula virtual. Tenemos lecturas también que están en el aula virtual que les pueden servir de mucho y ojalá que que puedan en algún momento leerlas o ojearlas para que sepan el contenido que tienen esos libros, esas lecturas, y lo mismo los audios que dejamos. Entonces, muchas gracias por esta sesión, esperamos que haya sido valiosa y quedamos atentos a través del sistema de aula virtual para cualquier consulta.